Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Vamos a trabajar hoy con el tema de estadística, medidas de tendencia central, rango y desviación media. Para ello, tengo preparado una serie de ejercicios que vamos a ir realizando y en el cual ustedes van a poder aprender un poquito más acerca de este tema. Comenzamos con el aprendizaje esperado. Lo que se busca es que puedan utilizar e interpretar las medidas de tendencia central, que son moda, mediana y media. Adicionalmente también el rango y la desviación media de un conjunto de datos. Y con esa información puedan decidir lo que conviene más, analizando los datos en cuestión. Para poder realizar este tipo de ejercicios tenemos que saber que los datos se pueden clasificar de dos formas. Podemos tener datos que no son necesarios agrupar, de hecho se llaman datos no agrupados, y aquellos en los que por sus características, por ser muchos datos o ser decimales también en algunos casos, se necesitan agrupar en intervalos. Vamos a ir haciendo ejercicios de cada uno. Empezando con los datos no agrupados, trabajaremos con la parte de la media, mediana, moda, desviación media y el rango. Para ello tenemos la siguiente lista de datos, que son 3, 5, 6, 8, 5 y 5. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular como primer dato la media. Y aquí tenemos un pequeño texto que nos dice cómo se calcula la media. La media, para la media tenemos que sumar todos los datos y dividirlos entre el número de ellos. Es decir, para calcular la media voy a tener que hacer, colocamos X barra, ese es el símbolo que regularmente se le da a la media, y vamos a tener que sumar 3 más 5 más 6 más 8 más 5 y más 5. Ahora que ya tenemos los datos, esa cantidad vamos a tener que dividirla entre el total de datos que se nos presenten. Para ello contamos que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos en total. Así que la suma de la parte de arriba vamos a tener que dividirla entre 6. Si hacemos la cuenta, 3 más 5 más 6 más 8 más 5 y más 5 nos da un total de 32. Es decir, X barra va a ser 32 entre 6. Y finalmente, al realizar la división, esto nos da 5.3 si solo queremos utilizar un decimal, o 5.33 si vamos a usar 2 y así sucesivamente. En este caso vamos a utilizar un solo decimal, 5.3. Ese sería el resultado para la media. Ahora, vamos a calcular la mediana. Para la mediana, el texto nos dice lo siguiente. Debemos ordenar los datos. Ustedes pueden elegir si lo hacen de forma ascendente o de forma descendente, es decir, del mayor al menor o del menor al mayor. Ustedes eligen. Y debemos seleccionar el dato que quede justo a la mitad. Para ello, vamos a ordenar los datos que tenemos aquí arriba. Si lo ordenamos del más pequeño al más grande, tenemos que el más pequeño es 3, posteriormente le sigue 5, que el cual se repite 3 veces. Tenemos todos estos. Finalmente el 6 y el 8. Y ahora lo que nosotros vamos a buscar es el que se encuentre justo en la parte del medio. Cuando tengamos una lista muy grande, lo que podemos ir haciendo es descartando los extremos, es decir, quito uno del inicio con uno del final, el siguiente con el penúltimo y así hasta lograr tener el dato que queda en medio. Pero en este caso, vamos a observar que nos van a quedar dos datos en medio. Para poder calcular la mediana, tenemos que sumar los dos datos que quedan en medio y ese resultado dividirlo entre dos, porque justamente quedaron dos datos en medio. Si tuviéramos el caso en que solo queda un dato en medio, entonces no es necesario hacer ninguna suma. Directamente el dato que quedó en medio es el que vamos a tomar como la mediana. Aquí daría 10 entre 2 y finalmente la mediana da 5. Cuando los datos son iguales, la mediana va a quedar como dicho dato. En este caso, el 5. Ya tenemos la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. Para el caso de la moda, el texto nos dice, es el o los datos más repetidos.
En la lista que nosotros teníamos aparecía 3, 5, 5, 5, 6 y 8. Y el que más se repite, en este caso es el 5. Por lo tanto, esa sería la moda. Puede darse el caso que haya más de una moda. Si, por ejemplo, en nuestros datos tuviéramos 5, 5, 5 y también 6, 6 y 6, entonces podríamos decir que la moda serían 5 y 6 respectivamente. Pero en este caso, solo sería 5. Vamos ahora a calcular lo que se conoce como rango. El rango es bastante sencillo, es el más sencillo, después de la moda, es el más sencillo de todos. El rango lo vamos a calcular como el dato mayor menos el dato más chico, el dato menor. Ordenar los datos me facilita las cosas, ya que puedo observar cuál es el dato más chico y cuál es el dato más grande. Hago la resta de ellos dos, a 8 le quito 3 y el rango para nosotros queda que es 5. Ahora, vamos a calcular desviación media. Para la desviación media vamos a tener que ocupar nuestro dato. Vamos a bajarlo tantito. Y aquí sí tenemos varios pasitos por hacer. Dice que para que nosotros podamos calcular la desviación media, debemos realizar una resta de cada número y la media. Es decir, podemos hacer una especie de tablita en la que pongamos todos los datos, 3, 5, 6, 8, 5 y 5. Y vamos a ir restando, a todos ellos le vamos a ir restando la media, que para nosotros la media quedó con el resultado de 5.3. Así que a cada uno de estos datos le vamos a quitar 5.3. Nos comenta que se realiza la resta, pero debemos ignorar todos los signos negativos que aparezcan. Si aparece algún signo negativo, no lo vamos a tomar en cuenta al momento de realizar la suma, porque vamos a tener que sumar todos estos datos que se generen al hacer las restas. Empezamos calculando 3 menos 5.3 y el resultado es menos 2.3. Directamente podemos colocar que es 2.3 ignorando el signo. En el siguiente sería 5 menos 5.3 y el resultado es negativo, pero ignoramos el signo y queda como 0.3. El 6 le quitamos 5.3 y el resultado quedaría como 0.7, este directamente positivo. 8 menos 5.3 nos da 2.7 y estos dos últimos ya los habíamos calculado, quedarían como 0.3 y 0.3. Ya realizamos la resta de cada número junto con la media. Ahora vamos a realizar la suma y como dijimos, ya ignoramos los signos. Al realizar la suma sería 2.3 más 0.3 más 0.7 más 2.7 más 0.3 y 0.3. El resultado queda como 6.6. Ya que tengo la suma de todos esos datos, lo que vamos a hacer ahora es dividirlo entre el número de datos. Es decir, mi desviación media es 6.6 entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos en total. Al hacer la división entre 6, la desviación media queda que es 1.1. Ese sería el resultado de cada uno de los datos de las medidas de tendencia central, rango y desviación media, en el caso de los datos cuando no están agrupados. Ahora, ¿qué pasa si los datos están agrupados? Para esto tenemos el siguiente ejemplo. Cuando trabajamos con datos agrupados, regularmente vamos a tener nosotros una tabla, ya sea que pida el ejercicio que la creemos o nos las den lista, como es este caso.
Aquí yo tengo todos estos intervalos, son 5 en total. Ya tengo las marcas de clases y las frecuencias absolutas. Lo que vamos a calcular nosotros únicamente va a ser la media y la desviación media. Para calcular la media, debemos apoyarnos de la misma tabla y crear una columna que multiplique x por fx. Es decir, voy a agregar la columna x por f. Y simplemente es la multiplicación de los datos que están en la columna x por los datos que están en la columna de f. Para el primero tendríamos 2 por 3. 2 por 3 sería 6. En el siguiente, ya no voy a poner la operación, pero sabemos que sería 6 por 5, 30. 10 por 6 para el siguiente, 60. 14 por 4. En el caso de 14 por 4 nos quedaría como 56. Y finalmente 18 por 8, que nos quedaría como 144. Ya tengo la multiplicación de la columna x por f. Ahora vamos a sumar todos esos datos y ese resultado posteriormente lo dividiremos entre el número total de datos. Primero hacemos la suma de 6 más 30 más 60 más 56 más 144. Yo tengo que el resultado es 296. Pero me falta la cantidad de datos en total. La cantidad de datos, que se denomina regularmente como n, es 21. Así que calcular la media es simplemente 296 entre 21. Hacemos la división y el resultado es que la media es igual a 14.09, aunque si redondeamos a un solo decimal sería 14.1. Ya tenemos nosotros lo que sería la media. A continuación, vamos a calcular la desviación media. Para ello, el texto nos dice que debemos crear otra columna, apoyándonos de la misma tabla que tenemos aquí. La columna que vamos a crear es una columna que reste cada uno de los datos, en este caso las marcas de clase, menos la media que acabamos de calcular. Es decir, x menos x barra. Para ello tendríamos que en el primer caso sería 2 menos 14.1, en la siguiente sería 6 menos 14.1, 10 menos 14.1, 14 menos 14.1 y finalmente 18 menos 14.1. Tal y como hicimos en el ejemplo de datos no agrupados, aquí también vamos a ignorar los signos. Haremos la resta, pero si queda alguno negativo, lo colocaremos positivo. Entonces, al restar el primero 2 menos 14.1, el resultado es 12.1. En el siguiente, 6 menos 14.1 es 8.1. Luego 10 menos 14.1, 4.1. 14 menos 14.1 resulta ser menos 0.1, que nosotros ponemos como 0.1 nada más, ignorando el signo. Y finalmente 18 menos 14.1 es 3.9. Ya tenemos todas las restas. Creamos la columna. Ahora debemos crear otra columna que nos multiplique justamente la columna que acabamos de crear, x menos la media, pero por las frecuencias. Es decir, x menos x barra por frecuencias. Vamos a ir multiplicando, solo colocaré la operación de la primera, que sería en este caso 12.1 por mi frecuencia que vale 3. Multiplicamos 12.1 por 3 y el resultado es
36.3. Realizaremos los siguientes de manera directa. 8.1 lo vamos a multiplicar por 5, dando 40.5. La siguiente es 4.1, que lo multiplicaremos por 6, y el resultado es 24.6. La siguiente es 0.1, que lo multiplicaremos por 4, da 0.4. Y la última es 3.9, que lo multiplicaremos por 3. El resultado sería 11.7. Una vez que tenemos esa columna, vamos a sumar todos los datos que acabamos de obtener. Vamos a realizar la suma, 36.3 más 40.5 más 24.6 más 0.4 y finalmente más 11.7. El resultado es 113.5. Y el paso final, ya podemos calcular la desviación media. La desviación media es simplemente esa sumatoria que acabamos de obtener, 113.5, dividido entre el número total de datos, que para nosotros es 21. Al realizar la división, tenemos que nuestra desviación media, redondeada a un solo decimal, sería 5.4. Y de esa manera tenemos registrado lo que es media y desviación media para datos agrupados. Espero que todo esto les haya quedado claro y repasen acerca de este tema para próximos videos. Nos vemos, chicos.